Hola, bienvenidos todos a la clase número 4 sobre la regla de la cadena en varias variables. El día de hoy vamos a hablar sobre esta, propiedad que tienen las derivadas. En el caso particular de funciones que dependan de varias variables y en donde a su vez las variables dependan de un parámetro, el cual vamos a llamar esta vez t. Entonces, dicho lo anterior, vamos a utilizar una función de varias variables las cuales posean derivadas parciales, ¿sí? Las cuales tengan esa propiedad de que existan esas derivadas parciales y a su vez, como les dije, variables x y y en este caso que dependan de un parámetro de otra variable t y a su vez en donde las derivadas de cada una de esas variables con respecto a t existan. Dicho eso, vamos a definir la derivada o la regla de la cadena de la siguiente manera, aprovechándonos de lo que aprendimos en una dimensión. Recordemos que la derivada de una función con respecto a la regla de la cadena en una función en una dimensión, ¿sí?, dependía de qué función tuviéramos dentro de otra. Dicho de otra forma, vamos a hacer eso mismo, pero ahora generalizado. Lo que vamos a hacer, para que quede claro, es derivar a f con respecto a t. Dicho de otra forma, miren que f dependía de x y de y. Y x y y ahora van a depender también de t. Es decir, que vamos cada vez más dentro y más dentro hasta llegar a t. Con eso claro, entonces vamos a derivar primero con respecto a la parte externa, que sería el x y y, es decir, de f de x y de f de y. Y como en la regla de la cadena de una dimensión, multiplicamos por dx de t, es decir, la derivada interna, y de y de t. Dicho de otra manera, aquí utilizamos el producto punto, y como eso es un producto punto, mírenlo, este pedacito y este pedacito, o esa suma, se va a comportar como la regla de la cadena en una dimensión. Por ejemplo, aquí, cuando hacíamos la regla de la cadena en una dimensión, derivamos la parte externa y la multiplicamos por la interna. De x de t sería ahora la función interna, x de t, de la cual va a depender f. Entonces, por eso es de f de x, es decir, la derivada con respecto a la externa, por la interna. No lo hacemos una vez, lo vamos a hacer dos veces. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una función que depende de dos variables. Un aspecto importante tener en cuenta es que estamos realmente haciendo el producto punto entre dos vectores. Los vectores que dependen de x y los vectores que dependen de t. Bueno, o el vector que depende de t. Es importante también, mencionar que al vector de las derivadas parciales de f le vamos a conocer de ahora en adelante como el gradiente. Entonces, esto que está acá es el gradiente y lo vamos a simbolizar con este triángulo por f. Dicho de otra manera, todo esto lo vamos a simbolizar con triángulo hacia arriba f. Y lo vamos a denominar como el gradiente de f. Obteniendo al final, pues, el resultado que aparece en esta suma. Otro aspecto a resaltar, aquí lo pongo incluso como una observación, es que la regla de cadena no solamente sirve para funciones que dependen de dos variables, sirve en más dimensiones. Es decir, f puede depender de x, y, z, f puede depender de x, y, z, w, h, lo que sea, ¿sí? Es decir, puede tener varios elementos en la cual la función esté definida y en donde la condición sería que las derivadas parciales, el vector de derivadas parciales exista, es decir, el gradiente de f, digámoslo ahora sí en el nuevo lenguaje, esté bien definido y que además cada uno de esos elementos o cada una de esas variables al mismo tiempo tengan derivadas con respecto a t, es decir, exista la derivada con respecto a t en cada una. Con esta observación entonces voy a mostrarles varios ejemplos sobre la regla de la cadena. Y el primero es bastante sencillo, en donde voy a tomar ahora una función no de dos variables, como lo muestra ahí en la definición, para que me entendieran, sino voy a tomar la de 3. Pero voy a aplicar el mismo principio, el producto punto. Entonces, tengo una función f que depende de x, y, z, y la voy a definir como 2x
y, z. Y voy a definir a cada una de las variables, mírenla, dependientes de t. X igual a t, y igual a t cuadrado y z igual a t cubo. Es importante resaltar que es clarísimo que las derivadas parciales de esta función existen, no hay problema, y entonces puedo definir el vector de derivadas parciales, es decir, el gradiente. Entonces la derivada de f con respecto a t, miren, tanto x, y, z dependen de quién, de t, lo puedo escribir como el producto punto de las derivadas. En el primero, el gradiente, es decir, f con respecto a x, la derivada de f con respecto a x sería 2yz, porque la x pues se deriva y da 1. Las otras se ignoran. De igual manera, la derivada de f con respecto a y sería 2xz, es decir, derivé con respecto a y, quito la y. Y la derivada con respecto a z, derivo con respecto a z, quito la z, es decir, quedaría 2xy. Multiplicado por la derivada de cada una de esas variables con respecto a t. Si x es t, entonces la derivada con respecto a t es 1. Si y es t cuadrado, la derivada de y con respecto a t es 2t. Y si z igual a t cubo, la derivada con respecto a t es 3t cuadrado. Ese producto, ¿sí?, es, digamos, en definición, la regla de la cadena. La regla, vuelvo y repito, la derivada de lo externo por la derivada de lo interno. Ahí está claro. Y es lo mismo que usted hacía en una dimensión. O cuando una función dependía de una variable, por decirlo así. Este ejercicio aquí no está completo. ¿Por qué? Porque como yo estoy derivando con respecto a t, la idea es que todo quede en términos de t. Entonces vamos a convertir a x, y, z en términos de t, como lo tenemos aquí, y vamos a escribir al final el resultado, que sería la suma, ¿sí?, cuando aplicamos el producto punto. Bueno, entonces voy a borrar acá. Recordemos siempre que para poder aplicar la regla de la cadena debemos tener dos cosas: que la función tenga derivadas parciales y además que cada una de las variables tenga derivada respecto al parámetro, en este caso el parámetro t. Bien, entonces excelente, continuemos con el ejemplo. Entonces, dicho lo anterior, df de t es igual a 2y, pero ¿quién es y? Recuerden, como necesitamos la derivada de f con respecto a t, todo debe terminar en términos de t. 2y sería 2 por t al cuadrado. Estoy cambiando la y por t cuadrado. Y al mismo tiempo por z, que sería entonces t cubo, coma 2xz. X es t y z es t cubo, coma 2xy, sería 2t, que es x, y y ya hemos dicho que era t cuadrado, 2t por t cuadrado. Eso multiplicado otra vez con otro vector, ahora sí todo en términos de t, quedaría 1, 2t, 3t al cuadrado. Bueno, como ya están viendo o están, digamos, verificando seguramente más de uno, esas t se pueden multiplicar y quedaríamos con 2 y propiedad de los exponentes, t a la 5, 2t a la 4, 2t a la 3, sería el vector gradiente, miren, ya en términos de t, producto punto, 1, 2t, 3t cuadrado. Y bueno, ahí está, miren, el gradiente en términos de t quedó ya de esta manera. Estamos aplicando la definición. Ahora, definición de producto punto. Quitémosle aquí este gradiente y quedamos con el siguiente resultado. Recuerden que esto ya se vuelve una suma. Sería 2t a la 5 por 1, 2t a la 5, más 2t a la 4 por 2t, sería 4t a la 5. Y 2t a la 3 por t, 3t al cuadrado, sería 2 por 3, 6. Y t cuadrado por t cubo sería t otra vez a la 5. Dicho de otra manera, la derivada de f con respecto a t, debe terminar todo en términos de t, es igual a sumar estos. Todos son términos semejantes. 2 y 4
6 y 6, 12 t a la 5. Y así, muchachos, hemos utilizado la regla de la cadena y hemos llegado a un resultado bien sencillo de escribir, 12t a la 5. Ese es entonces el primer ejemplo del uso de la regla de la cadena en el cálculo de derivadas, en donde f depende de varias variables. Bueno, entonces miren acá, hemos aplicado tal cual esto. Voy a borrar esto y entonces, para que quede claro, voy a agregar otro ejemplo. Entonces pongámosle B. El ejemplo B dice así. Entonces vamos a definir ahora f de x, y, es decir, como originalmente teníamos la formulita, dos dimensional, y vamos a definirla de la siguiente manera, como x al cuadrado por y menos y al cuadrado, en donde x se escribe en términos de t como seno de t, o sea que podemos utilizar funciones trigonométricas, no va a haber ningún problema, y e a la t, para que vean que también podemos utilizar funciones exponenciales. En este ejercicio en particular vamos a calcular, o se le va a pedir, la derivada de f con respecto a t, pero con t evaluado en 0. Entonces de una vez sepamos hacia dónde vamos a ir, es decir, podemos aplicar también la regla de la cadena y después evaluar, ¿sí? Como si hubiéramos tomado este ejercicio y evaluáramos en 0, pues nos daría 0, 12 por 0 a la 5, 0. Lo vamos a hacer en particular para este. Entonces, vamos allá. Y vamos a calcular entonces, en este caso, la derivada ahora de f con respecto a t, y en donde su vector gradiente, es decir, el vector de derivadas parciales, estaría definido así. La derivada con respecto a x de esta función sería 2xy, porque y haría como constante, y ya, porque la derivada de y con respecto a x pues es 0, es una constante en este caso en particular. Es importante entonces declarar que y no va a ser dependiente de x, es decir, como lo estoy viendo como variables, por decirlo así, independientes, para que no tengan ningún problema. Por otro lado, aquí x la voy a derivar, otra vez, porque aquí estamos haciendo la regla de, estamos haciendo el vector de derivadas parciales, es decir, el gradiente. Hacer la derivada de este con respecto a y sería, primero, como una diferencia, solamente dejar a x al cuadrado, que sería como la constante aquí, y aquí sí escribiríamos la derivada de y, que sería 2y. Listo, ahora sí, aquí ya hicimos el gradiente, ojo, eso es lo que llamamos el gradiente por la derivada de las variables con respecto a t. La derivada de seno de x, de seno de t, es coseno de t. Recuerden que la derivada de x con respecto a t, coma, la derivada de y con respecto a t sería entonces, otra vez, e a la t. Y ahí está la formulita, el producto punto entre el gradiente y las derivadas de x y de y con respecto a t. Bueno, es importante aclarar que uno vuelve y escribe x y y en términos de t, porque es la derivada con respecto a t. ¿Qué sucede entonces? Sucede entonces que esto se convierte en 2xy, que sería entonces 2 seno de t por e a la t, coma, x al cuadrado, que sería seno al cuadrado de t, menos 2y, que sería 2e a la t, multiplicado con coseno de t e a la t. Coseno de t e a la t. Es decir, borramos acá, primer ejemplo, que al hacer el producto multiplicamos coseno por esto
Y tenemos 2 veces seno de t por coseno de t, de una vez lo estoy incluyendo, por e a la t, al final, que queden las trigonométricas juntas, más, y distribuyo e a la t en esta diferencia. E a la t entonces lo distribuyo en seno cuadrado de t por e a la t, menos 2 veces e a la t por e a la t. E a la t por e a la t se suman los exponentes, sería e a la 2t. Bueno, entonces ya hemos obtenido cuál es la derivada de f con respecto a t. Esta está más fea. ¿Por qué más fea? Porque, ojo, estamos utilizando exponenciales, senos y cosenos, no como antes t cuadrado, que todo sumaba, o sea, con t's, con polinomios. No, aquí no, aquí estamos utilizando ya funciones trigonométricas combinándolas con exponenciales. Pero bueno, esto no me lo piden realmente. Lo que me están pidiendo al final es que yo evalúe esto en t igual a 0. ¿Qué significa? Que yo tenía que evaluar esto en t igual a 0, que tenía que evaluar esto en t igual a 0, y que definitivamente entonces tengo que evaluar todo esto en t igual a 0. Es decir, todo lo que está acá, al final lo evalúo en t igual a 0. Pero evaluar en t igual a 0 significa que va a ser seno de 0, coseno de 0 y e a la 0. Entonces, seno de 0, en este primer caso, si lo evalúo, va a ser claro que todo va a ser 0. ¿Por qué? Porque seno multiplica el coseno y al exponencial. Y seno de 0 es 0. Ojo, entonces si lo evalúo en 0, ya tenemos que la primera parte dar 0. Por decirlo así, evaluado, esto todo se va a 0. Si yo evalúo esta parte ahora, va a suceder lo mismo, seno al cuadrado de t, pues no importa, evalúo seno de t, después eleva al cuadrado y vuelve a dar 0. Dicho de otra manera, me quedo con esta última componente, que sería menos 2e a la 2t, y esto lo evalúo en 0. Es decir, que esto queda e a la 2 por 0, e a la 0 es 1, y quedaríamos con solamente el valor menos 2. Es decir, que la derivada de f con respecto a t en t igual a 0 solamente es menos 2. Bien, entonces esto nos da un poco de idea, ¿sí? Un poco de idea de la derivada de la función con respecto a un, por ejemplo, parámetro t, un tiempo, y no importa si esa función depende de x y y, ¿sí? Entonces, digamos que en aplicaciones a la física, pues ya podríamos ver las primeras aplicaciones a esto que está acá. Bien, entonces tenemos espacio x, y tiempo, que sería t. Entonces, sabemos que en un tiempo inicial, digamos, la velocidad de cierto objeto que está definido a través de una función de varias variables es igual a 0. Digo, igual a menos 2. Entonces, tenemos menos 2 como una velocidad inicial en un tiempo inicial. Bueno, y ese fue el segundo ejemplo. Miren, aquí estoy definiendo una función en dos variables, es decir, en el plano. Bueno, ahí está. Entonces, con esos dos ejemplos, y con esos dos ejemplos en este momento, voy entonces a continuar con algo más. Miren que en este caso estoy diciendo que la función va a depender de solamente t. Bueno, la derivada va a depender de t. Dicho de otra manera, que tanto x y y solamente dependen de un parámetro, el parámetro t. Y la pregunta es, ¿no se puede hacer esto con más parámetros? Y la respuesta es, sí, se puede hacer con más parámetros. Entonces vamos a hacer a continuación una observación o una segunda observación en donde vamos a hacer, o digamos, esto mismo pero ya con dos parámetros. Y dice así, entonces voy a borrar acá arriba. Esta observación va a ser más bien como una generalización a lo que hemos venido trabajando. Entonces lo voy a poner más bien así. Generalización. ¿En qué sentido? Bueno, en el siguiente. Entonces, si, o dado f más bien,
de x, y, z, o de x, y, pongámoslo al principio con dos variables, después lo hacemos con más. Dado f, una función que depende de dos variables, x y y, coma, donde el gradiente de f, es decir, el vector de las derivadas parciales existe, y, o pongámoslo con, digámoslo, x, y dependientes de dos variables a su vez, s, t, con, bueno, digámoslo aquí, y dependiente de variables s, t, donde la derivada de x con respecto a t, la derivada de y con respecto a t, la derivada de x con respecto a s, y la derivada de y con respecto a s, existen. Entonces, bueno, ¿qué quiero decir con todo este enunciado aquí? Como les digo, la idea es entonces ahora hablar de la función o la derivada no con respecto a un solo parámetro, con respecto a t, sino dependiente ahora de dos parámetros, es decir, vamos a hacer la derivada primero con respecto a t, y si ven la derivada con respecto a t, no hay problema. En el caso de que, vuelvo y repito, la función dependa de dos variables y esa a su vez dependa de otras dos, miren acá, s y t, entonces la derivada o la regla de la cadena se puede definir así, como df de t igual a, otra vez, df de y, es decir, el gradiente de f, que podría escribirlo de una vez así, voy a volver a escribir para que quede claro, df de x, df de y, producto punto con dx de t, de y de t. Lo cual se realiza igual si tenemos ahora un df de s. La derivada de f con respecto a s, que sería la otra variable, entonces si podemos repetir el proceso, si ya depende de dos variables x y y, podríamos hablar de la derivada de f y de la derivada con respecto a s, de f también, es decir que sería ahora otra vez el gradiente de f de x, de f de y lo importante es que ahora estaría multiplicado por producto punto de x de s, de y de s. Bien, es decir que si ya nos metemos, pongamos esta comita en rojo, con una función que dependa de dos variables y a su vez esas dos variables dependan de otras dos, podemos escribir tanto la derivada de f como la derivada de f con respecto a t, como la derivada de f con respecto a s. Es decir, ir hasta lo más profundo en ambos casos. Lo más profundo, vuelvo y repito, serían s y t porque están dentro de x y y, por decirlo así. Y ahí estamos aplicando la regla de la cadena en caso de que f dependa de t y dependa de s. Entonces, un ejemplo para este caso, esta generalización sería, pongamos aquí, ejemplo, el siguiente. Bien, entonces vamos a dar la función. Aquí pongo uno solo, pues porque aquí voy a repetir realmente dos veces lo mismo, y uno con respecto a t y otro con respecto a s. Entonces, dado f de x, y igual a 2xy, miren que aquí lleva una O similar al que había hecho antes, 2xy con x, y miren acá, igual a s cuadrado más t cuadrado, s cuadrado más t cuadrado, y y igual a s sobre t. Bueno, entonces miren que tanto las variables de la cual depende f van a depender de s y de t. Entonces es claro que necesitamos calcular la derivada de f y la derivada con respecto a t y la derivada de f con respecto a s.
Bueno, esto uno lo podría escribir de una manera más simple, pero ahorita hago la observación cuando les muestre el ejemplo. Entonces, esto que está acá es equivalente a escribir lo siguiente. Entonces, si deseo calcular de f de s, entonces como les dije, tengo que calcular el gradiente, de f de t, perdón. Debo calcular el gradiente. Y lo mismo, pues para df de s. De calcular el gradiente. Es decir, que el cálculo del gradiente lo hago una sola vez y ya el otro lo copio acá, abajo. Entonces, hagamos el primer cálculo. Y en el primer caso sería entonces, simplemente derivada con respecto a x sería 2y. Y la derivada con respecto a y sería 2x. Entonces, lo hacemos pequeño. Aquí lo mismo, 2y, 2x. Esto producto punto, producto punto. Ahora, hacemos las derivadas, pero ahora de x con respecto a t en el primer caso y de x con respecto a s en el segundo. Con respecto a t, como s es una constante para t, diríamos que esto es simplemente 2t. Lo mismo pasa cuando hagamos la derivada con respecto de x con respecto a s. T sería la constante, entonces esto sería 2s, y aquí la derivada con respecto a y, de y con respecto a t, entonces hay que tener cuidado porque la s sería constante. La t es equivalente, ojo aquí, s sobre t, a escribir s por t a la menos 1. Esto para que no nos perdamos y lo hagamos más fácil. Es decir, dejo la s quieta y derivo con respecto a t, que sería entonces menos t por t a la menos 2. Dicho de otra manera, esto quedaría menos s por t a la menos 2. Cierro acá paréntesis y haría ahora la derivada de esta misma y, pero con respecto a s. Con respecto a s, entonces nada más quedaríamos con t a la menos 1. Ya, eso es todo, porque t a la menos 1 se manejaría como una constante. Esto que está aquí entonces se puede reescribir, esto se puede reescribir en términos de t. Como no nos están dando ningún valor, entonces vamos a escribir x y y en términos de t. ¿Y qué haríamos con 2y, que sería 2 por s, t a la menos 1, 2x, que sería 2s cuadrado más t cuadrado. ¿Listo? Eso sería 2x multiplicado con 2t, menos st a la menos 2. Y abajo, otra vez, 2s sería entonces 2 por... perdón, primero escribo el gradiente, otra vez escribo esto mismo, sería 2s por t a la menos 1, que sería y, 2x, que sería 2s al cuadrado más t al cuadrado, cierro y cierro paréntesis acá, producto punto con, ahora sí, 2s, t a la menos 1. Solamente quería por hacer el producto punto, lo voy a hacer arriba, para entonces mostrar cuál sería la derivada de f y la derivada de f con respecto a t y la derivada de f con respecto a s. Es decir, ahí estoy aplicando la regla de la cadena tanto para t como para s. Es decir, borro acá esta generalización, ¿sí? Que lo puedo hacer ya para más. Y ya les muestro también una forma más pequeña de expresar todo esto. Pero aquí quiero darle entonces primer resultado. Entonces la derivada de f con respecto a t sería el producto punto acá. Es decir, multiplicar 2s por t a la menos 1 por 2t. 2 por 2, 4. No más hay una s, entonces dejo la s. Y t a la menos 1 por t. Es decir, ahí tengo el inverso multiplicativo con su original. Es decir, que esto queda 1, es decir, solamente quedó 2s. Más, ya, eso es solamente 2s. Más, ahora lo mismo. 2, quedó 2. Y tengo aquí, esto sí lo voy a escribir un poquito más largo, s a la 2 más t cuadrado por este que está acá, que sería menos s por t a la menos 2. Eso lo escribo más largo, pues, porque tengo que hacer esa distribución. De f de s. La derivada de f con respecto a s, entonces sería multiplicar este con este y quedaríamos con 2s por 2s, 2s al cuadrado o 4s al cuadrado, perdón,
4s al cuadrado por t a la menos 1 más, pongámosle aquí ya más, multiplica este con este. Y entonces lo mismo, va a escribir todo larguito, 2s al cuadrado más t al cuadrado por t a la menos 1 para hacer la respectiva distribución. Bueno, aquí es igual a esto y aquí es igual a aquello. De aquí, esto es 4s más y hacemos la distribución para que quede claro. Entonces vamos a cambiar ese más. ¿Por qué lo vamos a cambiar? Por el menos que está acá. Y al mismo tiempo, pues tener en cuenta que este 2 se va a distribuir en el resultado al final. Entonces, vamos a multiplicar 2 y menos, entonces quedaría menos 2. Y multiplico s con s cuadrado, que sería s cubo, s por s cuadrado, s cubo, por t a la menos 2, que sería este que está acá, más, otra vez, más no, más por menos, menos, o sea que otra vez menos, 2 por, y vemos a ver qué es, 2 por, y multiplicamos esto. S por t, bueno, aquí queda la s viva, pero t cuadrado con t a la menos 2, miren, t a la menos 2 con t al cuadrado, se van a cancelar porque son inversos multiplicativos, y quedamos con simplemente menos 2s. Entonces quedaríamos con 4s menos 2s. 4s menos 2s, de una vez, hagamos la diferencia, mirenla acá, 4s, ¿de dónde salió? El 4s era este, y el menos 2s salió de la última distribución de este aquí, y después de distribuir el 2. Entonces quedaríamos con 2s. 4s menos 2s son de la misma especie, podemos hacer términos semejantes, sería 2s. Listo, ahí tenemos 2s. Entonces hemos calculado esta primera. Es decir que en términos de s y t quedaríamos con 2s menos 2s cubo por t a la menos 2. De otra parte, entonces hacemos lo mismo acá, quedamos con 4s cuadrado t a la menos 1 y vamos a distribuir la t a la menos 1 aquí. Como es positivo, pues todo nos queda positivo, distribuimos la t y el 2. El 2 por acá y la t por acá. Entonces las dos a la vez, de una vez. Entonces tenemos 2s cuadrado por t a la menos 1. Ahí que quede claro. La primera distribución del 2 y el t. 2s cuadrado por t a la menos 1. Más 2. Ahí distribuye con la t. Y t a la 2 con t a la menos 1. Pues se restan los exponentes. Quedamos con una sola t. Pero volvemos a observar. Miren que aparecen términos semejantes. Estos dos. Este es 2s cuadrado y este es 4s cuadrado, por t a la menos 1 ambos. Se suman, es decir, 4 más 2 es, de una vez, es 6. Es decir que esto es igual a 6 por s al cuadrado por t a la menos 1 más 2t. Y así hemos simplificado y expresado entonces la derivada de f con respecto a s. Miren que dan distinto, una cosa importante. No, las derivadas no son iguales. Pueden ser o pueden llegar a ser distintas. Bueno, entonces ahí está. Un ejemplo de cómo calcular la regla de la cadena en el caso que tengamos ahora dos parámetros de los cuales dependan las dos variables que dependía, en este caso, donde depende la función. Entonces tenemos que ir cada vez más adentro. Escribiendo al final todo en términos de s o de t. ¿Listo? Porque pues es la derivada de s o de t. Entonces ya quitamos la x y la y de allí. Dicho de otra manera, en este caso obtuvimos una función, vamos a darle un nombre, g, que depende de s y t, y una función h, pongámosle en mayúscula también, que depende de s y de t. Bien, es una función que depende de s y de t, la derivada de f con respecto a s, y una función que depende de s y t nuevamente, la derivada de g de f con respecto a t. Bueno, entonces, sobre esta notación que está acá, yo quería hablarles. Aquí ya borramos el ejemplo, pues ya quedó claro.
se puede calcular de igual manera y no que ahora toca el doble de trabajo. Pero quisiera mostrarles una forma más simple de escribir esto que está acá. ¿Cómo puedo escribir esto de una manera más simple? Pues utilizando matrices y vectores. Entonces, en el caso particular que tengamos una función con dos parámetros, podría hacer también esta anotación. La pueden encontrar en algún libro de texto, ¿sí?, que ustedes estudien, entonces por eso lo voy a hacer. Esto que está acá es equivalente a escribir esto. La derivada de f con respecto a t. Esto como un vector, lo escribí como un vector columna, de f con respecto a s. Igual, tanto x como y, a la matriz. ¿Cuál matriz? La matriz en este caso va a ser la siguiente: dx, dt, dx, ds, dy, dt, dy, ds, producto punto o producto, ¿sí?, porque podemos multiplicar una matriz, perdón, con un vector. Aquí un producto, no punto, y no puede ser entre matrices y vectores. Y entonces aquí ponemos df de x en el vector columna, df de y. Y esto que está aquí representa de una manera más compacta a esto que está acá arriba. Ustedes quieren ver, multipliquen este con este, entonces ya les queda este primer elemento, df de x de t. Aquí tiene el primero, de y de t con df de y, que sería este primero, coma, ¿cierto?, porque aquí estoy viéndolo como otro, o abajo, este que está acá, df de y, digo, de f de x con respecto a xs, y de y de s con respecto a df de y. Es decir, ahí lo tenemos, ahí encontramos lo mismo que estamos escribiendo acá arriba, sino que ahora de una forma más compacta. Recuerden que esto es un vector columna, esto es una matriz 2×2 y esto es otro vector columna. Bien, y bueno, es otra anotación un poquito más compacta que quizás ustedes, si quieren tenerlo en cuenta, lo pueden utilizar para evitar, digamos, escribir tantas cosas a la vez. Pero bueno, ahí lo dejo porque pues voy a quedarme con esta anotación, ¿sí? Pero lo dejo en cuenta para que cuando lo necesiten, lo utilicen. Bueno. Ok, entonces miren, hemos hablado de la derivada de f con respecto a t, de la derivada de f con respecto a s, la derivada de f con respecto a x, la derivada de f con respecto a y, la derivada de y con respecto a t, la derivada de x con respecto a t, la derivada de x con respecto a x, la derivada de y con respecto a s. Pero no hemos hablado todavía de la derivada de x o la derivada de y con respecto a x. No hemos relacionado esas dos variables. Y utilizando la regla de la cadena, realmente las podemos relacionar. Es decir, podemos encontrar con la derivada de y con respecto a x. Eso sí, si una depende de la otra. Como pudieron ver hasta el momento, había dicho que no, que eran independientes, no tenían ninguna relación. Bueno, ¿y qué pasa si son o están relacionadas? Bueno, desde ese punto de vista vamos a seguir utilizando la regla de la cadena. Pero si están relacionadas, también da la curiosidad de preguntarse entonces quién sería la derivada de y, por ejemplo, con respecto a x, o viceversa. Entonces aquí queda la pregunta: ¿cómo hacerlo? Bueno, a continuación, como les voy a mostrar, vamos a encontrar el valor de la derivada de y con respecto a x, utilizando al inicio funciones de dos variables, la derivada de y con respecto a x también, cuando utilicemos también tres variables. Bueno, entonces vamos allí, vamos adelante. Y cuando digo variables no me refiero a los parámetros, sino a x y z, por decirlo así. Entonces voy a borrar parte del ejemplo y vamos a utilizar todo esto que hemos aprendido hasta el momento en lo siguiente. Entonces, pongámoslo así. Observación. Ahora sí, pongámoslo como una observación. Observación. Y
tomemos lo que mencionaba ahorita. Entonces, si y es igual a una función que depende de x, es decir, y depende de x, si y depende de x, entonces si y depende de x, como decía, coma, la derivada de y con respecto a x existe, que es algo importante tener en cuenta, ¿sí? No puedo hablar de quién es la derivada o preguntarme por quién es, y aquí viene una condición extra. Esta, digamos, no digamos es para cualquier función de dos variables, pero en este caso voy a definir la función mayúscula f de x, y le voy a poner la condición de que sea igual a 0. ¿Qué quiere decir? Que además yo puedo escribir una función como una ecuación igualada a 0. Es decir, aquí tendría una ecuación, por decirlo así, que depende de x y de y a su vez va a ser igual a 0. Si yo tengo esto, la existencia de esto y esto, entonces ahora sí, yo puedo empezar a hablar sobre entonces el valor de, ojo, el valor de y con respecto a x. ¿Por qué? Miren que ahora la x va a cumplir ahora el papel del parámetro. ¿Qué significa? Miren que aquí ya no encontramos t, ni s, ni nada. ¿Bien? Cuando cumplimos o se cumple este tipo de condición, que de f de x, y es igual a 0, entonces, primero que todo, la derivada de f con respecto a x, si ya esto es igual a 0, pues esto va a ser 0. ¿Bien? Por un lado. Por otro lado, aunque no parece tan importante, ¿sí?, podemos aplicar la regla de la cadena. ¿En qué sentido? Que tenemos la función f con respecto a x, y como x es su mismo parámetro, pues lo puedo escribir así. Es decir, estoy escribiendo el pedacito que antes escribía. Más la misma función grande, la función de dos variables f con respecto a y como yo sé que y existe con respecto a x, la derivada, entonces la escribo de esa manera. Entonces, a la larga, ¿qué estoy diciendo? Que toda esta ecuación, os digo, que toda esta suma está igualada a 0. Es algo importante aclarar, pues que la derivada de x con respecto a x va a ser 1, lo cual entonces me lleva a lo siguiente. Entonces, voy a quitar esto, voy a quitar la parte de la pregunta. Entonces, a escribir lo siguiente. Esto de aquí es equivalente a escribir 0 igual, entonces pongámosle aquí la flechita doble, significa equivalencia, 0 igual a de f de x, es decir, la función grande con respecto a x, por 1, pues queda así, más de f de y de y con respecto a x. Esto que está aquí se puede despejar. ¿En qué sentido? Vamos a despejar entonces quién es de y con respecto a x. Entonces, ¿quién sería de y con respecto a x? Y esta es la parte, digamos, a la cual nos vamos a aprovechar. Entonces, de y con respecto a x, que viene de allá, va a ser esta flechita en rojo, va a ser entonces equivalente a pasar esto a restar, porque voy a despejarla, ya de f de x sobre, paso este que está multiplicando a dividir, de f de y. Entonces vuelvo y pongo, lo escribo un poquito más organizado, pues ya sabemos cuál es el punto, de f de x sobre df de y. Esto pongámosle igual acá, pongamos un poquito mejor esto, porque esta va a ser la formulita que vamos a utilizar. Y aquí pongámosle la flechita. Es decir que esto que está acá es lo que vamos a utilizar
de ahora en adelante. Y bueno, no es coincidencia. Cuando ustedes resolvían ecuaciones diferenciales exactas, ¿de acuerdo? En orden 1, ustedes utilizaban esto que está acá. A esto, al de f de x le llaman m, perdón, y al de f de y le llaman n. Por lo tanto, de y de x, que era la ecuación diferencial, lo que ustedes querían buscar, la y en este caso, es la solución, se podría escribir de esta manera o de esta manera que está acá. Ahí está. ¿Igualada a quién? A 0. ¿Por qué? Porque estábamos diciendo que arrancamos, por decirlo así, una función tipo curva de nivel igualada a 0. Entonces, ahí está la relación. Tiene una relación, tienen aplicaciones. Las aplicaciones ya vieron la solución de ecuaciones diferenciales de tipo exactas, ¿sí? Cuando arrancan de este punto, ¿sí? Dicho de otra manera, entonces ya tenemos quién es de y de x bajo esta condición especial. Tenemos que tener claro que si se cumple que de f de x y mayúscula es igual a 0, entonces podemos encontrar de y de x. Bueno, entonces ahora sí. Si tenemos esta condición, podemos encontrar la solución. Pero eso cuando hablamos de dos variables. Entonces, para que quede claro, si esta observación está ahí en dos partes y esta fue la primera, entonces la segunda debería tener que ver con esta misma definición o esta misma observación, pero ya para 3 dimensiones. ¿Qué quiero decir? Entonces, voy a decir esto. Si f, o digámoslo aquí, z, ya es una variable que no depende de una, sino ya de dos. Bien, entonces ya estamos haciendo esto más genérico. Entonces ya vamos a ver que hay una variable dependiente, como aquí. Como quieran dos dimensiones, pues x y y, pues le tocó la de x ser la independiente y la y dependiente. Pero ahora estoy diciendo que z es la dependiente ¿de quién? De las variables independientes x y y. Si eso sucede, entonces vamos a obtener resultados similares, es decir, la derivada de y con respecto a x, la derivada de z con respecto, la derivada de z con respecto a x, la derivada de z con respecto a y, para los siguientes casos, perdón. Entonces hagamos derivada de z porque es la dependiente, ¿no? Z con respecto a x y z con respecto a y, en donde x y y serían entonces independientes, ¿sí? No tendrían nada que ver entre ellas. Entonces, por lo que hicimos anteriormente, estaremos viendo que esta función f, o f, que en este caso si ponemos a definir una función f, además si esto pasa, para que quede claro, de z de x, de z de y, existe. Y ahora ya no hablamos de f de x, y, sino que ya hablamos de una función de varias variables. F de x, y, z, de 3 variables, es igual a 0. Entonces vamos a definir lo siguiente. Entonces miren que haríamos lo mismo, pero ahora estaríamos hablando de que esto es una función, ojo, de 3 variables, pero en donde una de ellas por lo menos depende de otras dos. ¿Qué significa? Es como si estuviéramos diciendo que los parámetros de z son x y y. Dicho de otra manera, estamos diciendo que es una función que depende de 3 variables y a su vez esas tres, una de las 3 variables depende de 2 parámetros. Eso lo acabamos de hacer ahorita que lo representé con la matriz y todo bien bonito. Dicho otra manera de referirme es que el proceso anterior lo puedo duplicar teniendo en cuenta los siguientes parámetros. ¿Qué quiero decir? Que si yo quiero hablar de z de x, pero dije que tenía que existir, lo voy a escribir en rojo, y una vez, si yo quiero hablar de z de x, yo puedo decir que de una vez voy a definir dz de x como, ojo, la derivada. Entonces empezamos aquí, de f igualito, con respecto
para que quede claro, a x, pero tiene que ir negativo, ¿no? Entonces la derivada de f con respecto a x lo voy a escribir así, de f de x con respecto a x negativo, porque aquí dice que es negativo y me olvidó ponerlo, ¿no? Ya me olvidó poner el menos acá cuando lo puse acá, menos. Vamos aquí, menos. Recuerden que este de f de x lo pasaba a restar. Disculpen, no lo puse antes, lo pasaba a restar, lo borré. Entonces aquí lo pongo menos. De una vez, dividido. Y lo mismo, df de z. Entonces hacemos algo análogo. Miren que en vez de poner y, pongo z acá, entonces pongo z acá, pero el resto lo escribo igual. Coma. ¿Quién sería entonces de z de y? De z de y entonces sería otra vez escribir lo mismo, pero ahora con respecto a y. Sería menos df de y, la derivada de f con respecto a y, dividido la derivada de f con respecto a z. Obviamente la derivada de f con respecto a z y con respecto a z, bueno, en el caso lo mismo, debe ser distinta de 0, ¿no? Para que quede claro acá, también hago el apunte, no lo había hecho. Aquí la derivada de f con respecto a y, en el caso de la y, debe ser distinta de 0. Entonces, haber hecho el trabajo sucio acá me implica que cuando ya hablo de una variable que dependa de las otras dos, es decir, ya estamos hablando de 3 variables, yo puedo reescribir la derivada de z con respecto a x, la derivada de z con respecto a y, de esta manera. ¿Bien? Es importante aclarar que eso lo puedo escribir así como lo escribí acá, o puedo utilizar otra notación, para que quede claro. Lo voy a hacer con este. Yo puedo escribir esta que está acá arriba, como también esto, lo puedo escribir como la derivada de f mayúscula, pongámoslo así, la derivada parcial con respecto a x dividido la derivada parcial con respecto a y de f. Y en este caso, pues con el negativo, que no me olvide. ¿Sí? Esto que está acá es la derivada de y con respecto a x. Lo mismo lo podría hacer acá. Entonces, si encuentran esta notación, o esta también, una d mayúscula, recuerden, todas son equivalentes. Bien, les dejo la de la d mayúscula porque creo que es la que más he visto en el libro. Digamos, en el libro que voy manejando para este tipo de curso. Entonces, dejo esta notación así. Y entonces lo que yo quiero decir es que sí podemos averiguar, ojo, el valor de z de x, de z de y o de x de y, pero eso sí, cumplimos con condiciones especiales. En este caso, que la función, la cual depende de varias variables, sea igual a 0. Y bueno, uno habla de z de x y de z de y si z depende de x y de y, eso sí ya es, y no es posible ocultar. Entonces ahí está, las dos definiciones que sale realmente de esta que está acá, o definiciones, digámoslo, las dos observaciones más bien, que sale de esta primera observación, en la cual simplemente aquí generalizo y hago el mismo proceso para encontrar estas dos formas de escribir esas derivadas. Bueno, ahora sí, vamos a hacer por lo menos un par de ejemplos en donde apliquemos esta, digamos, nueva arma, la cual, vuelvo y repito, tiene un problema, solo uno hasta ahora, es que tengo que construir funciones de varias variables que sean igualadas a 0. O una curva de nivel, o una superficie de nivel, como lo quieran decir, en 0 y en 0. ¿Ven? Eso es. Entonces, primer ejemplo, borremos esto que está acá, dejemos solamente el resultado, esto digamos fue todo el proceso para llegar, está una anotación, tenemos este pedacito allí, y pongamos ejemplos, ejemplo 1. Vámonos, literal. Calcular de y de x para, entonces, ¿cuál va a ser la función a la cual le va a calcular de y de x? Va a ser y cubo
y cubo más y a la 2 menos 5y, menos 5x menos x al cuadrado. Aquí sí es y, hombre, menos 5y menos x al cuadrado más 4 igual a 0. Bien, perfecto. Entonces, ahora sí, tenemos esto y tenemos lo que necesitamos calcular. ¿Qué es esto? Bueno, resulta que esta es la forma de presentar tipo de ecuación de f de x y. Estamos diciendo que f de x y, mire, una función que depende de x y igual al tiempo, es igual a 0. Entonces, esa es la forma, digamos, de escribir esto que está escrito de manera genérica. Entonces nos están dando una ecuación que depende de x y y, en este caso ya está igual a 0, de tal forma que necesitamos encontrar de y de x. Dicho de otra manera, es como cuando antes usted encontraba la derivada implícita. ¿Se acuerdan? En la derivada implícita usted necesita encontrar de y de x sin saber cómo era y con respecto a x. Entonces voy a ponerlo aquí como para que recordemos esto. Pero esa derivada implícita está definida a partir de ¿quién? De la regla de la cadena. Por eso es que con la regla de la cadena llegamos a este resultado. Es decir, que esto sería la forma general de una derivada implícita, pero ya en dos dimensiones. Es decir, vamos a generalizar lo que antes llamamos derivada implícita y vamos a aplicar entonces esta formulita. Entonces de una vez aquí la tenemos. ¿Qué sería de y de x? De y de x es de f de x o menos de f de x sobre de f de y. Entonces utilizamos esta fórmula, aquí le damos igual, literalmente, y vamos a poner primero quién es f. F es todo esto, ¿no? Y vamos a derivar con respecto a x y le ponemos el menos. Este menos es de fórmula, que voy a poner a continuación, y voy a poner lo que me da esa derivada. Entonces pongo paréntesis, y la derivada con respecto a x de f sería aquí 0, aquí 0, aquí 0, aquí 2, sería el menos 2 x más 0, porque pues la derivada de una constante es 0, entonces esto es solamente esto. ¿Dividido en quién? Divido la derivada de f con respecto a y. Bueno, la derivada de f con respecto a y, entonces ahora sí otro paréntesis, y con respecto a y tendríamos algo, tendríamos más carnita, tendríamos 3y al cuadrado más 2y menos 5 más constante, es decir, 0 y 0. ¿Qué haríamos acá abajo? Menos con menos más, es decir que esto sería 2x sobre 3y cuadrado más 2y menos 5. Bueno, Dios santo, si la regla de la cadena nos hubieran dicho desde el principio, bueno, perdón, la derivada implícita, cuando estábamos hablando de una dimensión, nos han dado una fórmula para calcularla, como la estoy dando ahorita, pues sería muy fácil de calcular. Ya, ahí está. Ese es el resultado del cálculo de la derivada de f con respecto, la derivada de y con respecto a x. Ojo, es importante aclarar en este ejemplo, si usted ya tiene quién es y con respecto a x, pues calcula la derivada directamente, ¿sí? Pero como acá no la tenemos, miren que acá es un misterio en este ejemplo, no sabe quién es y, no puedo decir que y la puedo despejar aquí fácilmente con respecto a x, porque aquí tengo un polinomio cúbico, va a estar difícil, ¿sí? Entonces, pues de una vez escribo todo en términos de x y de y. Significa entonces que cuando estoy derivando sin saber quién es y, quién es x, voy a obtener al final, voy a escribirlo aquí como hacíamos en el ejemplo anterior, una función que depende de x y depende de y. Aquí le voy a poner g mayúscula. Al final depende de una función que depende de x y de y. Esto para aclarar, digamos, a dónde llegamos. Ese fue el primer ejemplo. Segundo ejemplo, entonces va a tener que ver con este que está acá, sino que utilizo esta misma fórmula para este que está ahí. Entonces pongámosle 2. O debería dejarlo más bien. Voy a borrar este que está acá. Voy a dejar esto que está acá y más bien voy a borrar lo que está arriba. El segundo ejemplo. En el segundo ejemplo vamos a hacer esto. Vamos a encontrar con la derivada de z con respecto a x y de z con respecto a y.
Entonces aquí lo que hago es calcular y quito esto que está acá. Bien, calcular de z de x, de z de y para, y la ecuación es la siguiente. Esta ha sido un poco más larga, entonces lo voy a escribir acá. 3x cuadrado z menos x cuadrado y cuadrado más 2z al cubo más 3yz menos 5 igual a 0. Para que quede claro, como en el caso anterior, aquí tenemos una función de varias variables igualada a 0. Es decir, todo esto que está acá es f de x, y, z igual a 0. Es decir, que estamos cumpliendo con la condición para este ejemplo. Dicho lo anterior, entonces, como acá aparece, ¿quién sería dz de x? Dz de x sería igual a ojo, por fórmula, a menos, como está acá, df, ojo, df de x sobre df de z. Es decir, esto es igual a df. ¿Quién sería df con respecto a x? Pues derivo todo esto con respecto a x, sería 6x z, pues con respecto a x, menos 2xy al cuadrado, más, esto es una constante con respecto a x, constante con respecto a x, constante con respecto a x. Entonces ya no tengo que sumarle más. Sobre df de z. Entonces df de z sería, en principio, todo con respecto a z sería 3x cuadrado, constante aquí, aquí sería más 6z al cuadrado, más 3y, porque hay una z, y listo. Lo bueno de ahí es que ya hicimos el cálculo que vamos a necesitar para la otra. Miren que de z de y también tiene de f de z. Entonces la clave es que siempre la variable dependiente va a ir en la derivada de abajo, ¿sí? Y la independiente va a ir arriba con signo negativo. Eso es todo, hay que aprenderse más. Lo aplica ya sea para una, para dos o para tres en este caso. ¿Listo? Entonces borro acá y vuelvo y escribo. Entonces escribo en azul, de z de y, como aparece acá, es igual a lo que decía, menos df de y sobre df de z, que esta ya la tenemos calculada del anterior ejercicio. Entonces esto de acá es igual a, con respecto a y, la derivada, esto es constante 0, aquí ya no es constante, aquí tenemos menos 2x cuadrado y, constante para y, 0, esta no es constante, más 3z. Bueno, para y sí hay poquito que derivar, que bueno, dividido y escribo otra vez la anterior, 3x cuadrado, que es la deriva con respecto a z, menos más 6z cuadrado más 3y. Y listo. Aquí me quedó faltando, ojo, voy a ponerlo acá, el menos de la fórmula. Entonces lo voy a poner tanto arriba como abajo. Lo pongo acá, aquí pongo igual, y pongo el menos y el menos acá. Eso solamente como para agregarle algo más de emoción, porque miren, está el menos aquí, el menos acá, los pongo acá, en ambos casos, incluso acá lo pongo en el mismo color azul. ¿Eso por qué? Porque voy a intervenir, digamos,
en el numerador, por ejemplo, y cambio los signos de que me quería menos 6xz más 2xy al cuadrado dividido 3x al cuadrado más 6z cuadrado más 3y, e igualmente menos y menos aquí más quedaría 2x cuadrado y menos 3z más por menos, menos, ¿sí? Para que quede claro, incluso un poquito más avesado voy a hacer esto, para que quede claro que se menos afecta a esta parte, dividido en 3x cuadrado más 6z cuadrado más 3y. Bien. Y ahora sí, esa es la derivada, quito aquí esto que está acá, ya no es necesario. La derivada de z con respecto a x y la derivada de z con respecto a y, dada una función, ojo, de varias variables, igual a 0. Es decir, que si usted tiene una ecuación con 3 variables y una de las 3 variables depende de las otras dos, ¿sí? Yo puedo hablar aquí de z que depende de x y, por decirlo así, si yo tengo que z depende de x y, entonces, para que quede más claro, es igual a una función minúscula f de x y. Si yo tengo esto que está acá y una ecuación en la cual interviene la z, la y y la x, yo puedo hablar de z de x y de z de y, es decir, la derivada implícita de z con respecto a x y la derivada implícita de z con respecto a y. Como yo no sé quién es z, entonces toda la escribo nuevamente acá, no puedo cambiarla. Y ya, entonces esto que les acabo de mostrar realmente, digamos en manera generalizada, la derivación implícita. Bueno, entonces ahora hemos hablado de todas las derivadas pues, que podríamos realizar en cuanto tengamos una función de varias variables. Pero bueno, resulta que también podemos hacer más tipos de derivadas dependiendo incluso de la dirección que nosotros propongamos. ¿Qué sentido? Recuerden que cuando hablamos del vector tangente y el vector normal, hablamos de direcciones, por lo menos en el vector tangente unitario, ¿no? El vector tangente unitario nos indica la dirección de la trayectoria de cierta curva, o en la construcción de cierta curva. Pues eso cuando nosotros tenemos la curva y no tenemos, digamos, más datos. Pero en el caso de que nosotros nos decidamos, dada una función de varias variables, ¿sí? Digamos en varias dimensiones, en encontrar una derivada a nuestro gusto, y cuando digo a nuestro gusto estoy diciendo a la dirección que usted quiera, a ese tipo de derivadas le vamos a llamar derivadas direccionales. Es decir, yo le voy a dar la dirección, no la voy a encontrar a partir, por ejemplo, de un vector tangente. No, yo se la doy porque yo quiero. ¿Sí? Yo quiero hacer la derivada en cierta dirección, porque hasta ahora, cuando estábamos hablando en una dimensión o en dos dimensiones, pues cuando hablamos de funciones de tipo f de x o y igual a f de x, cuando derivamos encontramos entonces la pendiente de la recta tangente, la cual va cambiando en cada punto. Bueno, eso no lo podemos controlar nosotros en este caso, pero ahora desde este momento lo vamos a controlar utilizando la derivada direccional. Es decir, yo puedo calcular la derivada que yo quiera en la dirección que quiera. Dicho de otra manera, estoy diciendo cuál de estas o estas rectas tangentes en la dirección que yo quiera escoger. Yo la puedo tomar como yo quiera y por eso le voy a llamar ahora derivada direccional. Les borro esto que está acá. Y vamos a hablar de una derivada direccional. Derivadas direccionales. Bueno, entonces recordemos que vamos a tomar funciones en varias variables. Entonces vamos a tomarla así. Primero en dos variables, dada f de x, y, la función de dos variables.
tal que la derivada de f, es decir, la derivada parcial con respecto a x, la derivada parcial de f con respecto a y exista, ¿sí?, se define la derivada en dirección de un vector, y ojo que es importante aquí, vamos a tomarlo unitario, u, vamos a ponerle la flechita para que quede claro que es un vector, u, y vamos a escribirlo de una vez, u1, u2 con sus componentes, como, y bueno, vamos a describir ahora esto. Cuando vamos a encontrar o queramos encontrar la derivada direccional en una dirección en un vector unitario, o sea, vamos a tomar un vector unitario como vector director, ¿sí?, vamos a definir esa derivada como esto. Entonces, primero, vamos a denotarla de esta manera, como du de f. ¿Se acuerdan de la d? Cuando hablaba de x, está diciendo que la derivada en dirección del eje x. Cuando escribía esto, puedo utilizar un momento esta notación y también utilizar esta. Eso significa la dirección o la derivada en dirección del eje y. Ahora yo no voy a coger cualquier dirección, voy a coger la dirección u. Para ser claro, x se puede escribir como un vector. El eje x son todos los elementos, si lo quiero unitario, de la forma 1,0. Eso representa la misma derivada en dirección del vector unitario x. Unitario es porque quiero que dé 1, ¿no? Entonces, que quede claro, cuando hago la norma me va a dar 1. Si yo lo quiero en y, pues entonces pondría lo otro, 0,1. Y entonces sería la misma derivada con respecto a y, en dirección del eje y. Aquí voy a escoger cualquier dirección, cualquiera, ya no solamente x o y, como lo hacíamos antes. Ya puedo coger una que sea la combinación de estas dos, por ejemplo, ¿sí? Es decir, podría coger la derivada en dirección de 1,1. ¿Sí? Es un vector, digamos, en este caso no unitario, tendría que volverlo unitario para poder encontrar la derivada, ¿sí? Entonces, para que quede claro, para que fuera unitario, podría ser 1 sobre raíz de 2, 1 sobre raíz de 2. Puedo escoger la derivada en esa dirección con respecto a f, y sería la combinación, por decir, de esas dos. Bueno, esa es una forma de escribirlo, pero digamos yo la puedo escoger como yo desee. Entonces vuelvo y repito, hasta el momento que estamos haciendo, derivada con respecto a x y derivada de f con respecto a y, que realmente es esto que está acá, las derivadas parciales. ¿Eso qué representa? La derivada en dirección del eje x y la derivada en dirección del eje y, que es equivalente a escribirlo en forma unitaria como 1, 0 y 0, 1 en el caso de y. Ahora quiero hacerlo en cualquier dirección de un vector unitario, por eso escribo 1 sobre raíz de 2 y 1 sobre raíz de 2, que sería como la combinación de las otras dos. Aquí lo hago en general, en cualquier tipo. Entonces, para que me entiendan la notación, u significa entonces la dirección en la cual voy a derivar. Y ya saben de ahora en adelante que la derivada en x es la misma derivada en 1, 0 y la derivada en y en 0, 1. Bueno. Entonces, de todo modo ahorita lo vuelvo a poner como observación, pero quería expresarlo antes de escribir esto. Esto que está acá entonces es la derivada direccional de la función f con respecto a u. Bueno, obviamente f depende de x y, entonces la voy a poner así, para ponerla completa. Y la vamos a definir simplemente de esta manera. Como el gradiente de f, acuérdense que es el vector de derivadas parciales, volvemos con el gradiente, nos habíamos dejado quietecito, por producto punto, por hago el punto así grandote, el vector u. El vector unitario u. Y esta va a ser entonces de ahora en adelante la definición que vamos a manejar de una derivada direccional. Claramente, si estoy hablando, ojo, de x o de y, aquí estaría multiplicando por 1, 0. Por eso es que solamente cuando hablamos de derivadas parciales, hablamos de la de x
o la de y. Entonces, aquí donde viene la observación. Observación. Ojo. De f de y, lo que dijimos hace un momento es la misma derivada en dirección de y de f, que es a su vez, ojo, la derivada en dirección, cuando hablo en y, 0, 1, lo quiero unitario, de f, de la función f, de varias variables que estamos definiendo aquí en dos variables, que es entonces nada más y nada menos el gradiente de f por u. Pero u, ¿quién es? U es el vector unitario que está aquí, es decir, por 0, 1, producto punto 0,1. Del que usted hace el derivada parcial, que es esta, vamos a volver a caer en la misma. ¿Listo? Entonces, eso mismo va a pasar con df de x, que es igual a dy de f, en otra notación, la notación de la d grande, que es lo mismo que la derivada en dirección unitaria 1,0. Recuerden que todos los del eje x tienen siempre la primera coordenada y la primera coordenada un número, un valor, y la segunda siempre 0, con respecto a ese, que es lo mismo que el gradiente de f por 1,0. Bueno, una observación importante, es decir, que usted sin querer siempre ha aplicado derivadas direccionales, pero apenas en dos direcciones, en la dirección de y en la dirección de x. Ahora la vamos a hacer en cualquiera. Bueno, esa observación importantísima para no decir que nunca hemos visto esto, jamás en la vida se ha utilizado, ¿no? Sí se ha utilizado, y a esto le llamamos las derivadas parciales. Entonces vamos a hacer ejemplos de lo que acabamos de, o lo que acabamos de mirar acá. Entonces, ejemplos, pongo acá en rojo. Entonces, hallar la derivada direccional, ¿sí? Pues miren que yo siempre escribo los ejemplos en forma de problema para que nos acostumbremos, digamos, también a las preguntas en algún momento. De f de x, y, digamos, en dirección primero, de u igual a coseno de pi tercios, coma, seno de pi tercios. Bueno, si quieren ahorita les doy los valores de cuánto da eso. Son numeritos, son vector numérico, como estamos diciendo, de x y y, de la función f de x, y, o pongámoslo de una vez, df de x, y, igual a 4 menos x al cuadrado menos un cuarto de y al cuadrado. Cuatro menos x al cuadrado menos un cuarto de y al cuadrado. Más aún, para poner el ejercicio un poco más, ¿sí?, emocionante, aquí un cuarto. Vamos a continuar aquí el enunciado. Vamos a la fórmula, no vamos a quitar. En el punto 1,2. Es decir, vamos a dar una derivada ya evaluada y todo. Entonces, como para complementar el ejercicio. Bueno, entonces, como me piden una derivada direccional, necesito la derivada de f con respecto a u. Entonces, aplicando la fórmula, sería
la derivada direccional con respecto a u, que sería la derivada con respecto a coseno de pi tercios, seno de pi tercios, ¿de quién? De f, es igual a, aquí está la notación, para que quede claro quién sería u, sería entonces el gradiente de f. Gradiente de f, para no volver a escribir la fórmula, para volverla ahorita a borrar, por u. ¿Quién es u? U, vuelvo y repito, es coseno de pi tercios, seno de pi tercios. Listo, entonces borro ahorita la fórmula que tenía acá, la general. Entonces vuelvo y recuerdo, para hallar una derivada direccional vamos a multiplicar el gradiente que definí al principio de la clase, producto punto con el vector director, el que me va a dirigir ahora a la derivada. Es decir, estoy calculando una derivada no cualquiera, estoy calculando una derivada en una dirección dada. Ahora, ¿quién sería el gradiente de f? Pues sería calcular la derivada con respecto a x de esta función, que sería entonces menos 2x, y ya, lo demás es constante, coma, ahora lo otro sería entonces menos, bajo el 2, un cuarto o un medio, perdón, de y listo. Este sería el gradiente de esta función. Digamos que ya no doy el paso a paso, pues porque ya hemos hecho muchas derivadas el día de hoy, creo que ya estamos bien con esto. Esto lo voy a multiplicar por el coseno de pi tercios. Bueno, si lo quiero ver en grados, para tenerlo claro, pi tercios es coseno de 60, coseno de 60 y seno de 60. Coseno de 60 es un medio, o sea, 0.5, y seno de 60, perdón, seno de 60 es raíz de 3 sobre 2. Entonces, ¿cuál sería la derivada direccional en este caso? Pues hacer este producto, este con este, de componente a componente y sumarlos. Es decir, ¿qué necesitaríamos? O tendríamos menos 2x por un medio, ahí entonces solo menos x, más menos un medio por otro raíz de 3 medios, acá hablando de números, queríamos con más y menos, más por menos menos, raíz de 3 cuartos, ¿de quién? De y. Y ya, esa sería la derivada en dirección de coseno de pi tercios, seno de pi tercios. Pero esa no es la pregunta, no solamente esa. Me están diciendo que halle la derivada en el punto 1,2. La derivada direccional en el punto 1,2. ¿Qué significa? Voy a borrar esta observación. Que debo entonces derivar o hacer otra vez la derivada direccional de coseno de pi tercios, seno de pi tercios de f, pero ahora evaluada en el punto. F es una función de dos variables, proponía f de x y antes, evaluada en 1,2. Es decir, que tengo que cambiar, pongámosle el 1 y 2 en rojito, a la x y a la y, que aparecen aquí, por 1 y 2 respectivamente, es decir, sería menos 1 menos raíz de 3 cuartos de y, que sería entonces en este caso 2. Es decir, que esto numéricamente quedaría como 1, o perdón, menos 1 menos raíz de 3 sobre 2. Menos 1 menos raíz de 3 sobre 2. Bien, o escrito, digamos, como una sola fracción, menos 2 menos raíz de 3 sobre 2. Digámoslo para no escribirlo utilizando decimales. Y bueno, ese sería el valor de la derivada entonces en dirección del vector coseno de pi tercios, seno de pi tercios. Bueno, ese es un primer ejemplo. Hagamos otro ejemplo. Entonces, tomemos esta misma parte y pongámosle aquí b
Entonces ahora hablamos de hallar la derivada direccional en dirección de u y cambiemos la u, porque es otro ejemplo diferente. U va a ser más simple. 3,4 en dirección, en este caso de 3,4 de la función. ¿Cuál sería la función ahora? La va a cambiar también. F de x. La función sería esta. F de x, y igual a x cuadrado seno de 2y en el punto. Entonces aquí va a subir el punto aquí, en el punto, y aquí va a poner el puntico. Perdón si lo pongo acá arriba. El puntico sería 1, pi medios. Entonces vamos a evaluarla en este punto. Entonces para que miren y observen que la técnica no cambia nada, entonces lo único que vamos a cambiar ahora esto por esto, y lo voy a escribir más genérico. Como ya sé que la derivada direccional es más simple, es decir, 3,4 de quién, de la función f que aparece aquí, vamos a poner así las coordenadas x y y, va a ser igual a el gradiente de f por el vector director, que sería entonces 3,4. Miren que ya funciona esto como una maquinita bien aceitada. Es decir que el gradiente de f sería, borremos de aquí para abajo, el gradiente de f sería, entonces veamos acá, la derivada con respecto a x sería 2x seno al cuadrado de y, coma, la derivada con respecto a y quedaría x cuadrado, y acá hago regla de la cadena, 2 seno de y por coseno de y, que sería la derivada interna del seno. Cierro acá el paréntesis. Bueno, voy a escribirlo abajo porque me faltó escribirlo, entonces multiplicarlo por este. Entonces 2x seno cuadrado de y, coma, x cuadrado por 2 seno de y coseno de y. Todo eso multiplicado por 3,4 y borro esto que está acá. Listo. Entonces esto de aquí es igual a esto que acabo de escribir acá. Y entonces hago el producto punto. Y queremos con 3 por 2, 6. 6x seno al cuadrado de y, 4. Aquí hay un 2. O sea que 4 por 2, 8. X cuadrado seno de y por coseno de y. Y aquí no pongo coma sino más. Se me olvida porque es un producto punto. Aquí ponemos el más. Listo. Ahora sí. ¿Qué sería entonces la derivada evaluada? Porque es que necesitamos evaluarla en cualquier parte. En 1, pi medios. Así estaría en general. Entonces la derivada direccional en general es esta. Pero necesitamos no cualquiera. Necesitamos la que va en el punto 1, pi medios. ¿Sí? La derivada en esa dirección de la función f en un punto, perdón, la dirección no es 1, pi medios, perdón, es 3,4 evaluada en 1, ahora sí, pi medios. Lo voy a poner en rojo. Entonces, la derivada sería entonces evaluar esto que está aquí en 1 y en pi medios, es decir, que queremos con 6 por 1, cambio la x por el 1, seno al cuadrado de pi medios más 8 por 1 al cuadrado por seno de pi medios por coseno de pi medios. Pero bueno, para el que ya sepa de los radianes y todo esto, estos 90 grados, coseno de pi medios es 0. ¿Qué significa? Que todo esto se volvió 0, solamente porque este ya era 0. ¿Qué quiere decir? Que solamente queda vivo este componente, este término. ¿Sí?
Es decir, que esto sería 6 por 1 por seno de pi medios. Pero seno de pi medios es 1, a al cuadrado es 1, es decir, que esto solamente tiene como resultado 6. Es decir, que el resultado de evaluar la derivada en dirección 3,4 de la función en 1, pi medios es 6. El resultado de esta derivada direccional evaluada en 1, pi medios. Y bueno, hay dos ejemplos, ¿sí? En el caso de dos dimensiones, de cómo utilizar la derivada direccional. Esta misma funciona incluso si hablamos de tres dimensiones. ¿Qué quiero decir? Vamos acá al otro ejemplo. Vamos a ABC. Calcular, y lo voy a escribir de una vez así, la derivada en dirección 1, 2, 3 de la función f evaluada en 1, 0, 1, f, mírenlo, entonces yo ya sé que lo que quiero calcular, f de x, y, z, igual a 2xyz. ¿Recuerdan esta? La del primer ejemplo, pues la voy a volver a utilizar acá. Bueno, ¿qué significa? Que ya esto no lo pongo y que volver a utilizar el gradiente por el vector director. Entonces volvamos a repetir el ejemplo, pero ahora en tres dimensiones, para que vean que también se puede aplicar. Es decir que de 1, 2, 3 de f de x, y, z, también no lo voy a evaluar, lo hago al último, es igual al gradiente de f, producto punto 1, 2 y 3. Pero ojo, la garantía de que esto sirva es que el gradiente exista, es decir, que las derivadas parciales con respecto a x, y, z existan. Es decir, que esto sería igual a escribir, pongámoslo abajo para que no tengamos problema, el producto de la derivada con respecto a x, que sería 2xy, la derivada con respecto a y de esta, que sería 2, con respecto a x, perdón, sería 2yz, con respecto a y, sería aquí 2xz, ahora sí, y con respecto a z, 2xy. Sería la derivada parcial o el vector gradiente, el cual vamos a multiplicar producto punto con 1, 2 y 3. Es decir que el resultado de esto es igual a 1 por esto, pues quedamos 2yz más, y aquí tengo este paréntesis, 2 por 2, 4xz más 2 por 3, 6xy. Pero necesitamos este. Es decir, el resultado final de la derivada direccional en 1, 2, 3 de la función f evaluada en 1, 0, 1, y que quede claro, voy a poner 1, 0, 1 en rojito, 1, 0, 1, de ese vector, o ese punto, o evaluado en ese punto, para que quede claro, sería equivalente a escribir 2 y cambiar y por 0, z por 1, más 4 por x, que sería 1, por z, que también sería 1, más 6, donde x sería 1 y y sería otra vez 0. Es decir, aquí ya tenemos que esto es 0, que esto también es 0, y que el resultado definitivo entonces sería igual a 4. Es decir, que el valor de la derivada en dirección de 1, 2, 3, ¿sí?, es igual a 1 cuando esa derivada la evalúo en el punto 1, 0, 1. Perdón, sería igual a 4 cuando la evalúo en el punto 1, 0, 1. Igual a 4. Que ya encontramos el resultado utilizando, miren, otra vez, esta poderosísima fórmula para encontrar derivadas
como yo quiero, en la dirección que yo quiero. Yo no voy a dejar que ella se mueva sola, en la dirección que yo prefiero. Es decir, en este vector, caso vector 1, 2, 3, en esa dirección es el valor de la derivada. Esto, miren que en un ejemplo en 3 dimensiones, es decir, que funciona igual para varias dimensiones, realmente para finitas, ¿sí? 2, 3, 4, 5, bueno, es que necesite. Bien, entonces, ¿de qué depende la derivada direccional? Bueno, de la dirección, sí, pero eso se da. Si yo le doy la dirección, usted quiere escogerla, no hay problema. Pero hay algo de lo que, digamos, inevitablemente no nos podemos despegar. Desde el inicio empezamos definiendo el gradiente de f. Y la derivada direccional depende de ese gradiente. Entonces, a continuación les voy a mostrar algunas observaciones para tener en cuenta de ese gradiente f. Dicho de otra manera, algunas propiedades que tiene este gradiente de f, con el cual pues podemos también hacer cálculos un poco más sencillos. Entonces, voy a borrar todo esto. Vamos a hablar de algunas propiedades del gradiente. Primera propiedad. Bueno, es clara de la definición anterior que si el gradiente de f es igual a 0, entonces la derivada direccional, no importa en cualquier dirección u que usted ponga, de f es igual a 0. Por la definición, ¿no? Que quede claro que cuando estamos hablando de 0 es porque es un vector, aquí ya es un número. ¿Sí? Porque si este vector es 0, pues multiplicar el vector 0 con cualquier vector dirección, producto punto va a dar 0. Esa propiedad que quede clara. Primera. Entonces miren que hay algo que tiene ya con respecto a la anterior definición. Teniendo en cuenta también la anterior definición. Ojo. La dirección de máximo crecimiento por la anterior definición de una función f, pongámosla así, de x, y, z, como para ponerla en varias variables, la podría poner en 2, pero pongámosla en 3, es de f, el gradiente de f. ¿Qué quiero decir? Recordemos una cosa. Recuerden que la definición de la derivada direccional es el gradiente de f por el vector director u. Bien, eso que quede claro. Pero al mismo tiempo, cuando nosotros tenemos un producto punto entre dos vectores, miren que son dos vectores, voy a ponerlo acá arriba. El producto punto entre dos vectores, pongámoslo aquí, a por b, pongámoslo así, dos vectores a por b, o pongámoslo con letras pequeñitas, a minúscula por b minúscula, para acostumbrarnos ahí. Cuando hablamos del producto punto, esto se define como el valor absoluto de a, en el caso producto punto, o en el caso de sean vectores, es la norma de a por la norma de b por el coseno del ángulo que forma entre ellos. Recuerden que en el producto cruz era el seno, ahora en el producto punto va a ser el coseno. Esa es la diferencia entre el producto punto y el producto cruz. Solamente la definición, esa es la definición alterna. ¿Qué significa? Que, ojo, si estamos hablando del gradiente, recuerden que si estamos poniendo aquí a b como un vector unitario u, pues claramente la norma de u es 1. Eso es todo. Aquí la norma de u es 1. ¿Y qué haríamos con la norma de a? ¿Sí? La norma de a, ¿quién sería en este caso? Pues estábamos hablando con respecto también al valor, digamos,
¿qué necesitamos para que entonces fuera esto más grande? Solamente la norma de A. ¿Por qué es más grande? Porque coseno, por otro lado, es una función que está entre menos 1 y 1. ¿Qué significa? Que los máximos valores de coseno va a ser el valor 1. Es decir, que si aquí lo multiplico por 1, entonces estoy diciendo que coseno toma su máximo valor. Aquí cambio el coseno por 1 porque estoy tomando el máximo valor del coseno, que sería 1. Pero si el máximo valor del coseno es 1, ojo, es porque vamos a quedarnos solamente con ese señor, con el gradiente. Entonces, cuando estamos hablando de la dirección de crecimiento, ojo, claramente, si la A es gradiente de f, por decirlo así, como poniendo aquí esto, si lo veo como norma, no estaría hablando de dirección, estaría hablando de una magnitud. Pero si le quito la norma, estaríamos viendo que realmente lo que me quedó solito, porque si multiplico por la norma de u, por el coseno de teta del ángulo entre los dos, ya sabemos que este unitario este va a 1, y como yo quiero el máximo valor de coseno, quería el máximo crecimiento, es decir, el máximo valor posible para esta multiplicación, pues pondríamos 1 aquí, nos queríamos, vuelvo repito, con el gradiente de f. Pero el gradiente de f solito sin la norma, es una dirección. Entonces, en el sentido de las direcciones, el gradiente de f va a ser la máxima dirección. Todo por esto y porque el coseno está entre menos 1 y 1. Entonces, ahí está como una especie de demostración pequeñita de lo que acabo de decir, de la propiedad 2. De igual manera, la tercera. ¿Cuál es el valor más pequeño que puede tomar el coseno? Pues menos 1, ¿no? Como el coseno puede tomar, el valor más pequeño que puede tomar el coseno es menos 1, entonces en esta tercera observación, la dirección de mínimo crecimiento, pues sería la opuesta a esta. O lo puede decir al revés, de máximo de crecimiento, pues, también le puede decir así. De una función, ¿cuál función? F de x, y, pongámosle en 3 variables, puede ser de 2, es, como es menos 1 el valor más pequeño del coseno, o sea que multiplicaría aquí por menos 1, menos de gradiente de f, el menos gradiente de f, es decir que la mínima dirección sería, mínimo crecimiento sería menos gradiente f, y el del máximo, el gradiente f, por eso que les expliqué aquí, ¿sí? Recuerden, aquí está el gradiente, aquí está el vector unitario por el coseno del ángulo. Entonces pongámoslo acá, gradiente de f, aquí queda gradiente de f, y si el coseno vale 1, pues vamos a quedar solamente con la norma del gradiente. Si queremos la mínima, entonces el coseno debería valer menos 1, es decir que quedemos con menos el gradiente. Eso es lo que quiero decir con esa tercera propiedad. Bueno, entonces dejémoslo así. Quitemos este pedacito para no levantar, digamos otras suposiciones. Es decir que tenemos estas dos observaciones que tienen que ver directamente con el gradiente. Es decir, que el gradiente nos va a servir no solamente para calcular, digamos, derivadas direccionales o calcular la regla de la cadena, sino que ahora nos sirve para algo en aplicaciones. El gradiente f en las aplicaciones representan la dirección de máximo crecimiento o el menos gradiente representa la dirección del mínimo crecimiento. No sé, de algo que se pueda representar, de un modelo que se pueda representar a través de una función de varias variables. Entonces ahí va una aplicación de lo del gradiente. Bien, entonces para que quede claro lo que acabo de decir, voy a hacer un ejemplo en ese sentido, en el sentido de la aplicación. Bien, y dice así: hallar la tasa, es una forma de decirlo, la tasa de máximo incremento
Bueno, también puede decir ritmo, ¿no? Hallar el ritmo, el máximo incremento, pero pongo aquí la tasa de máximo incremento. Entonces miren que ya es un problema, ya con una aplicación de temperatura de una placa. Entonces aquí usted lo puede aplicar en la física, por ejemplo, de una placa metálica si la temperatura está dada por la fórmula o por la función, dos puntos, y entonces voy a utilizar esas propiedades. ¿Cuál va a ser la función acá? La función va a ser t de x, y igual a 20 menos 4x al cuadrado menos y al cuadrado. Listo. Ahí tenemos la función a la cual quiero encontrarle, ¿sí?, la tasa de máximo incremento. Ok, entonces como necesitamos hallar la tasa de máximo crecimiento, aquí realmente nos están preguntando por un valor numérico. La parte del máximo crecimiento, entonces ya sabemos para dónde va. Va para la utilización de las propiedades que tiene entonces el gradiente. ¿Qué sentido? Que el gradiente en una función, en este caso una derivada direccional de una función, va a representar la dirección de máximo crecimiento. Si tenemos en cuenta que la tasa entonces es el valor numérico, pues entonces la norma del gradiente sería lo que equivale a la tasa en este problema. ¿Qué quiere decir? Que en este ejercicio particular lo que nos están pidiendo es la norma del gradiente de f. Es decir, pongámoslo aquí en palabras, la tasa de crecimiento máximo, de máximo crecimiento, es norma del gradiente de t. Miren que t ahora es la función que depende de dos variables. Para que quede claro, pongámosle t que depende de x y de y. Es decir, que debo calcular entonces el gradiente y después calcular su norma. Entonces pongamos aquí el gradiente es un vector. Y en este caso el gradiente estaría dado por la derivada con respecto a x de t, que sería entonces menos 8x, la derivada de t con respecto a y, la derivada de de t con respecto a y, que sería menos 2y. Como la tasa está definida como la norma, entonces debemos calcular la norma. La norma entonces sería la raíz de menos 8, para recordarlo, al cuadrado, más menos 2y al cuadrado. Es decir, que esa tasa de crecimiento máximo, que está aquí representada, va a ser igual a, es decir, la norma del gradiente de t, para escribirlo un poco más compacto, es igual a la raíz, escribámoslo con todas las variables mejor, de x, y, es igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado, 64, x al cuadrado, más 4y al cuadrado. Bueno, si ya nos dicen, bueno, pues yo no quiero cualquier tasa de crecimiento, yo quiero la tasa de crecimiento máxima en el punto tal. Por ejemplo, para complementar este ejemplo que está acá. Si en particular, vamos a decir, debe ser la tasa de crecimiento máximo sobre el punto.
o con respecto al punto. Entonces pongamos de crecimiento máximo. Respecto al punto. Entonces el punto aquí sería 2,-3. El valor de eso que está allí. Entonces, para que quede claro. Entonces, de lo que estamos hablando es de la norma del gradiente de t, que sería entonces la tasa. Cuando hablamos de tasa, vuelvo y repito, estamos hablando de un número de máximo crecimiento en el punto particular, es decir, evaluada en 2,-3. Dicho de otra manera, lo pongo en rojito, al 2 y el 3 negativo, para que veamos cómo lo voy a evaluar. Es decir, vamos a evaluarlo en ¿dónde? Aquí. Así que escribo raíz cuadrada de 64 por 2 al cuadrado, para que quede clara la evaluación, paréntesis, 2 al cuadrado, más 4 por paréntesis, menos 3 al cuadrado. Es decir, que esto es igual a 64 por 4 más 4 por 9. Lo que quiere decir que tenemos de 256 más 4 por 9, 36. Aquí borrando, dicho de otra manera, ya habiendo borrado esto, eso es igual a la raíz de sumar esto, sería 280, 292. Y bueno, entonces teniendo en cuenta esto, hemos encontrado la tasa de máximo crecimiento, en este caso particular, respecto al punto inicial 2,-3. Es decir, que la tasa de máximo crecimiento tuvo resultado, o como resultado, raíz de 292. Y así pues hemos utilizado el gradiente ahora para encontrar o aplicar, digamos, en el caso de que queramos encontrar el máximo crecimiento de un cierto o de una cierta función que representa un cierto modelo, en este caso la temperatura en una placa metálica. Entonces, el día de hoy tuvimos al gradiente como gran protagonista de la clase, que correspondió a la regla de la cadena en varias variables, y en donde también observamos que con la regla de la cadena podemos hacer derivadas implícitas. Bueno, dicho eso, les agradezco a todos por haber visto el video de la clase del día de hoy. Nos vemos entonces en la próxima.